Empezamos con nuestro módulo 3 del tema de derecho a familia. El día de hoy vamos a tratar sobre lo que es el matrimonio, específicamente sobre la nulidad de matrimonio, sobre la anulabilidad de matrimonio, y en la segunda parte todo lo que es divorcio y sus causales, conforme está estipulado en su temario que el instituto a ustedes les ha concedido, ¿no? Pero pensaba un poquitito, porque la última vez hicimos a trote varias cosas, hemos hablado de repente varias situaciones que no había oportunidad para que ustedes puedan preguntar. Así es que estaba pensando en que iniciemos esto, de repente hay algunas consultas, de algunas cosas que hayan necesidad, porque en el trabajo mismo, ustedes saben que la norma está allí. El asunto es cómo uno lo vivencia la norma. En cada caso, por eso las ejecutorias es importante que ustedes revisen para ver cómo es que se viene dando. La función, en todo caso, el que diserta esto es de presentarle las cosas más problemáticas que se generen, sobre todo en los juzgados, ¿no? Y lo que les pueda servir, porque no se trata acá de que estemos en una cátedra de derecho a familia, donde tengamos que tratar cada uno de los temas. No, la idea es resaltar temas. Por ejemplo, en el tema de unión de hecho, me voy a tomar unos minutitos nada más, porque me parece importante que en todo caso quede claro algunas cosas. Hemos hablado de sus elementos o requisitos, de las exigencias que tiene el artículo 326, pero ustedes han visto que hay limitaciones. Si han leído las diapositivas, en algunas cosas, por ejemplo, he dicho de que un tema es hablar esto del principio de prueba escrita, que dice el 326. Si uno lo analiza, sale de contexto. En un momento en que tenemos el artículo 196, creo, del Código Procesal Civil, que habla de la evaluación conjunta, y que ya no existe prueba privilegiada, sino que la evaluación tiene que ser de manera conjunta, ustedes entenderán que esto de hablar de presunción de prueba escrita un poco desfasa. Claro, es entendible porque el Código Civil es del año 1984, el Código Procesal Civil es del año 1993. La filosofía ahora es de que se haga una evaluación de todos los medios probatorios. Inclusive en materia procesal civil, considero yo, eso es muy particular, que hay algunas limitaciones en el sentido siguiente. Ustedes han visto el Código Procesal Penal, ¿no? Algunos que están metidos también en ese tema. ¿Qué exige el Código Procesal Penal? Una evaluación de cada uno de los medios probatorios. Y eso es bueno, porque a cada medio probatorio, sea documental, sea testimonial o lo que fuere, le das un valor. Y después hay un rubro donde se hace ese análisis de cada uno de los medios probatorios. O sea, primero le otorgas un valor y luego le vas a hacer el contraste con todos los medios probatorios. Ese es bueno. En civil no lo tenemos, esa exigencia. Al contrario, nosotros decimos en civil que la evaluación es en conjunto, hasta ahí está bien. Pero luego dice que solamente se van a literalizar los aspectos más resaltantes. Se entiende que lo otro ha sido evaluado, pero eso es malo, porque nadie te lo crea. Eso de que alguien diga, sí, pero eso fue evaluado, más bien al contrario, damos lugar para que la gente impugne en mérito a eso. No me has evaluado mi acta de nacimiento, no me has evaluado mi escritura pública, tienes que evaluar. Pero tú, como no has dicho, peor pues. Claro, y no le vas a salir con lo que dice el artículo del Código Procesal Civil, ¿no? 197, donde le dice, pero esto solamente estoy presentando lo más relevante, por lo que es lo que me exige la norma. El otro no te lo creo. Yo voy a eso. O sea, es importante que en procesal civil también empecemos. Yo creo que conforme va avanzando este tema procesales, creo que nos vamos sofisticando, pero a la vez nos da mayores exigencias. Ustedes ven, antes el Código Procesal Civil nace en un escenario curioso, el año 93. Teníamos un Código de Procedimientos Civiles viejísimo, 1911, terrible. Esto era necesaria una reforma por la forma como se venía dando,
y nació el Código Procesal Civil con un sistema, como lo tiene ahora el procesal penal, de audiencias, contradictorio, ¿no? Ahora, como le llaman los penalistas, contradictorio adversarial, porque admite que uno y el otro hagan lo que se llama litigación oral, aunque eso no lo dijo en el caso del procesal civil, pero sí entendió que las audiencias tenían que ser orales, y todo sistema de audiencias. Audiencia de saneamiento, ahí están las partes. Audiencia de conciliación, ahí están las partes, ¿cierto? Audiencia de prueba, perfecto, y todo un orden. O sea, esto, el año 93 fue lo más sofisticado, ¿eh? Y fue curioso. Por eso es que cuando se introdujo el Código Procesal Civil, para nosotros fue una gran novedad. Yo terminaba la universidad y tuvimos que empezar nuevamente a utilizar, porque era un código de avanzada. Se traía el mecanismo del saneamiento, que no lo teníamos. Fue un sistema brasileño, por eso lo decimos, el saneamiento es de Brasil, se copió de la legislación brasilera y permitió verificar nuevamente, luego de la calificación de las condiciones de acción y los presupuestos procesales, si todo estaba ok, ¿no es cierto? Y si no lo estaba, entonces podíamos suspender el proceso. Fue un avance interesante. A partir de ahí, las audiencias. Y eso de las audiencias tenían que ser orales, inclusive el proceso sumarísimo, si uno lo lee, 555 del Código Procesal Civil, señalaba de que la sentencia se dictaba inmediatamente después de la audiencia. Decía, reservándose por el plazo de 10 días de manera excepcional. Claro, ustedes saben que aquí en nuestro país crearle las excepcionalidades es terrible, porque finalmente la excepcionalidad se convierte en una norma y dejamos de lado. O sea, creo que era importante de que eso se pueda resolver. Y bueno, el tema de la oralidad fue un tema que de repente debió mantenerse, ¿no? Pero porque ahora ustedes lo ven, ya no existe las audiencias de manera oral. El proceso, por ejemplo, contencioso administrativo, con su forma abreviada, se ha convertido en un proceso que simplemente es demanda, contestación, pruebas, si hay necesidad, y si solamente son documentales, inmediatamente procede a sentencia. Lo hemos hecho con la finalidad de afinar esto, ¿no? Pero este tema de las audiencias está allí. Bueno, lo que yo quería decirles es eso, ¿no? Ahí tienen ustedes un primer puntito de inflexión, de problema que hay con relación al 326. El 326 habla del principio de prueba escrita. La mayoría de los autores que ustedes leen van a entender y dicen, no, pues sabes que estando en un sistema en el cual la evaluación es en conjunto, no se entiende cómo es que el principio de prueba escrita puede privilegiarse, ¿no? Pero aún así, creo que la idea es que nosotros tengamos que evaluar. Ahora, eso sí que nos tome un poco de precaución, porque si tiene que haber un principio de prueba escrita, implica que de alguna manera tengo que presentar algo, alguna documental. Yo veo que algunos plantean demandas de uniones de hecho y simplemente dicen, ¿sabe qué? Yo he estado desde el año 73 hasta su fallecimiento de mi esposo, de mi esposa, el año 2015. Pero no tienes nada. ¿Y qué medio probatorio estás presentando? Encima que la exigencia del 326 es principio de prueba escrita. Nada. Ahora, ¿cómo jugar con las pruebas? Y ese es otro tema, ¿no? Digo jugar en el mejor sentido, porque realmente nosotros tendríamos que recrear ese asunto. Cuando uno es el abogado, yo creo que, por eso a veces yo le digo a los chicos, cuando hago en la cátedra, definitivamente, por favor, no sean los médicos del ibuprofeno, ¿no? Aquellos de que te ven desde lejos y dicen, tengo todo, pero quiero que lo vea mi pie. Ni te saque la media encima, ¿sabes? Ibuprofeno. Y todo siempre es, para todos, la misma pastilla, para todo. No, el problema es esto, ¿no? A veces nosotros en los abogados, cuando la gente viene a consultar, y ese es otro tema, lean ustedes esa sentencia famosa de cuando se dio el tema del PROFA, que antes era solamente los que iban a postular para jueces, tenían que haber pasado por el PROFA. El año 2001 salió una sentencia del Tribunal Constitucional en donde él dijo, no, es permisible que cualquier otra persona de afuera, que no solamente haya seguido PROFA, pueda participar como candidato para juez. Y el PROFA lo seguirá después, y es lo que ahora se sigue. Pero en esa sentencia hay un voto singular, porque es un voto aclaratorio del doctor Aguirre Roca. Y me gusta porque realmente, y siempre lo recuerdo, habla del tema de la experiencia. Y él habla de que, así como los médicos, hace esa comparación, muchos de los médicos a veces llegan y escuchan a la persona, etcétera, la gente le cuenta todo y no le ha recetado nada y se va.
Y al final dice, qué buen médico, de verdad, pucha, que este médico... No, lo que pasa es que la gente necesita que le escuche, ese es el mensaje. Hay muchas veces que cuando uno ejerce como abogado, porque también ejercido como abogado, no tiene paciencia. Ese alimento, mi secretaria no tiene que tener las partidas, ¿sabes qué? ¿Y qué trabaja? Yo lo hago, se acabó. Entonces, no se toma la precisión, a veces, que es importante las minuciosidades, de los detalles. Y eso lleva, por ejemplo, vuelvo al tema de la unión de hecho, a problemas como eso, que finalmente, ustedes verán que sin pruebas, ¿cómo pretenden que el juez vaya a decirle así? Pues, porque lo que vamos a hacer en la unión de hecho es una sentencia, eso sí, declarativa de derecho. Eso sí es bueno decir. No es constitutiva, no es que a partir de la sentencia tienes el derecho de conviviente, no. Declara una situación que ya sucedió, porque se supone que estamos evaluando los requisitos que son singularidad, por ejemplo, ese tema de la singularidad. Si tú no presentas que tienes un certificado de soltería, entonces definitivamente, ¿con qué te van a evaluar? Ese elemento de la singularidad. No habría manera. Claro, ese certificado también es una cosa fuera de lo común, porque los sistemas no están integrados. Recién con esto de la creación de RENIEC, ya saben ustedes que todos los pequeños municipios han ido integrándose, pero aún existen algunos que no están en ese sistema, ¿no? Eso lleva a lo siguiente, de que tú te puedes pedir en un pueblito, no dice, no, yo he vivido ahí, y aquí está el certificado de soltería, lógico, pues, pero tú no eres casado en ese lado. Por eso es que, por ejemplo, ahí, y es un tema, pero solamente por relación, hay una sentencia que les estoy dando para complementar el tema de la nulidad de matrimonio, donde la persona se casan fuera y le escriben casi 20 años después. Y entonces, cuando lo vienen a escribir acá, el señor se había vuelto a casar. Entonces es una discusión si había o no había nulidad por doble matrimonio, lo que se llama bigamia, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver porque eso es materia de esto, se les está dejando ahí como tarea para que ustedes lo lean. Espero que no me haya pasado porque son 13 paginitas, creo que ustedes tienen buena lectura. Sino que me gustó porque es una sentencia en la cual ha llegado a la Corte Suprema y hay dos votos discordantes, ¿no? Y que bueno, ponen en tela de juicio lo que dicen los principales, o sea, la cosa no está tan trillada. Bueno, en el derecho siempre todo es argumentable, todo es posible que uno, por eso es que siempre hay que darle el sentido, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ese es un primer tema, señores, que quería decirles y solamente como refuerzo. Tengan cuidado cuando planteen sus demandas, que tengan los medios probatorios. Ahora, ¿puedo ofrecer testigos? Claro que sí. O sea, el principio es de prueba escrita, pero eso nada le quita de que algún juez te evalúe y dice, no, yo lo he conocido, sí señor, esta persona, lo vi con la señora que vivían ahí desde el año 1976 y es cierto que inclusive estuve yo en su sepelio. Perfecto. Entonces con eso va a reforzar el tema de lo que quieres decir. Ese dicho se va a precisar ahí. Entonces, ese es un primer tema que quiero ustedes que lo entiendan, ¿ya? El otro asunto que le planteé es el tema de la singularidad. Creo que también conversamos ese día. Creo que a nosotros no nos toca criticar, por eso que la última vez un poco les dije, el tema de valores, manténganlo ahí, es importante. El derecho de familia, de verdad, yo soy un convencido que si nosotros vivenciáramos tal como quiere, por ejemplo, el mismo Iglesia Católica, que uno tenga que vivenciar, sería interesante. Desgraciadamente, nada de eso es real. En todos lados existe una serie de problemas, o sea que tenemos que admitirlo. Por eso que ustedes han visto muchas de las opiniones contradictorias que han habido en materia constitucional, ha sido por eso, ¿no? Justamente en entender si solamente nos basamos en la ley o si la ley tiene que tener valores, como el caso de Roberto Working, por ejemplo, que él sí consideraba que la ley tiene que ser, inclusive hizo su test de ponderación para ver cómo teníamos que evaluar las reglas, cómo tenían que evaluar los principios, y eso no sirve, es cierto que no sirve, pero también es real que el derecho no solamente tiene que ver con un valor, porque ahí tenemos un problema. ¿Y cuál de los valores es el que tendríamos que aceptar dentro de una sociedad? Y sabemos que no somos una sociedad única, no lo somos. Somos una sociedad dividida, por eso que a veces yo me río cuando
nosotros los jueces sacamos una sentencia y dice, a nombre de la nación, fallo. Y alguien por ahí le puede preguntar, ¿y de cuál de las naciones? Porque este es un país pluricultural, este es un país que tiene diferentes niveles de pensamiento, así que yo no sé de qué nación estás hablando, de la que en todo caso manda, la que viene de Lima, los que creen que el derecho tiene que imponerse desde allá, no pues. Por eso es que hay que entender que nosotros tenemos vivencias distintas, en cada región hay posiciones muy especiales de eso. El tema, por ejemplo, que nosotros mucho ponderamos de violación sexual, lo hemos exacerbado, porque bueno, pues militar, no se concibe que un menor de 9 años, 10 años o una menor esté con una persona adulta, se vuelve difícil, pero hay que ponderar eso dentro de cada circunstancia también, sin quitarle por si acaso el derecho de que se trata de una situación ilícita. A lo que voy es que eso no se pondera igual en cada realidad. Yo he trabajado en la sierra y el tema de la violación sexual es un tema de alguna manera hasta secundario, ¿no? Por eso es que las rondas, ¿cómo la arreglan? Lo llaman al agresor y le dicen, ¿sabes qué? ¿Qué tienes? ¿Ya lo violaste? ¿Qué tienes? ¿Tienes un terreno, una yunta? Muy bien, eso es su acuerdo. Y la chica con la familia se van felices porque dicen, bueno, pues ya está, ya compensaron, repararon de alguna forma. Y ese era el problema que nosotros teníamos, porque trabajaban en la sierra. Muy bien, tráiganos hasta los ronderos que han hecho eso, o sea, procésalo todos ellos. Por hacer obstrucción de justicia. O sea, ahí tienes que tener mucho cuidado con la realidad en el país. No somos un país único. Entonces, cada región tiene sus propias calidades. Esa fue la razón por qué Rafael Rey chocó pues, con su norma, el 173, inciso 3 del Código Penal, cuando dijo que entre 14 y 18 son menores, necesitados de protección. Consecuentemente, al ser menores, hay que protegerlo. El Estado está en la obligación de protegerlo. Entonces, tu voluntad no sirve. Es violación. Ustedes supieron de esa norma que se dio, que en buen tiempo nos dejó a nosotros los jueces también un problemota, porque te encontrabas gente que, por ejemplo, él tenía 19 y la chica tenía 15, y era con la voluntad de la chica la relación sexual. Pero al final decían, no, tienes que condenar, porque el 163, inciso 3, dice que el menor de 14 a 18 tiene que ser protegido, y su voluntad no sirve, es inválida. Terrible, ¿no? Entonces encontramos con esa situación de ¿qué vas a hacer frente a esa realidad? Yo recuerdo cuando estuvimos en Santa Cruz, tuvimos un caso de un señor de 50 años con una chica de 17, y que lo había traído inclusive de la selva, porque la chica era nativa, con la venia de todos, de su grupo, la bendición de los padres y todo. Inclusive la chica estaba embarazada, pero como la golpearon, eso tiene que ver con tema de violencia, se fue a denunciar. Creo que ya la está golpeando varias veces, ¿no? Entonces se fue a denunciar y el policía dijo, ¿cuánta edad tienes, hija? ¿Qué edad tienes? 17. Para adentro, fulano. Entonces se lo procesó y ahora sí, ¿qué hacíamos? Porque la pena decía no menos de 20 años. El 173, inciso 3, no menos de 20. ¿Qué aplico? Ni siquiera. Entonces un poco se empezó a manejar los temas de si la gente podía darse cuenta o no podía darse cuenta, si había el famoso error, ¿no? De tipo error de prohibición, que inclusive el error de prohibición era más aceptable porque estábamos en una realidad en la cual la gente no concebía de ese modo, pero igual. Y por otro lado tenían los órganos de control del Poder Judicial que te decía, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a poner 5 años? Y nos empezamos a atrever, no nos atrevíamos más, 5 años, y como ustedes saben es efectiva, no es suspendida. Así que igual se iba adentro, la mujer dice, pero no voy a tener un hijo. O sea, mucho cuidado con los temas, ¿sabes qué? Por eso que el tema valorativo, por favor, nosotros que estudiamos derecho sí es bueno, pero no lo ponderemos, decimos. Ahorita tenemos ese problema en materia civil, regreso a lo nuestro, el tema de una sentencia que está viendo el currículo nacional por un aspecto de género. Ustedes saben que está dividido. En este momento están 3-3. No puede hacerse sentencia en la Corte Suprema. Ya son 6 magistrados que están interviniendo. Y cada uno con una posición, porque finalmente, aparentemente es un tema simple, haber puesto de repente un tema de género. Claro, para algunos es decir, es introducir más allá de sexo masculino o femenino, o sea, dar la opción para que haya otro tipo de género, porque esa es la concepción a nivel internacional.
Pero hay otros que le dicen, no, el tema de género simplemente es hablar de esos sexos y no es otra cosa. Pero ahí está la discusión. Bueno, es lo que pasa siempre en derecho. A veces cuando nos convertimos en muy valorativas las cosas también no lo vamos a poder, perdemos el sentido de esto. Bueno, entonces ese es otro tema que estaba hablando, el tema de la singularidad, que fue materia, les dije, de este año, de un pleno a nivel nacional. Ustedes saben que los plenos tienen carácter de precedente vinculante. El pleno es la reunión de todos los jueces superiores, pleno, ¿ya? Porque el pleno casatorio es otra cosa, este es un pleno jurisdiccional. El pleno casatorio es conforme al artículo 400 del Código Procesal Civil. El pleno casatorio, nosotros tenemos 10 plenos casatorios. El último ha sido sobre el tema de la prueba de oficio, 194 del Código Procesal Civil. Había una discusión y ha habido que resolver el tema de la prueba, porque hay algunos que inclusive consideraban que la prueba de oficio es una prueba inconstitucional y que el juez tiene que, lo único que es ponderar de uno a otro, pero no puede intervenir. Esa era una posesión. Y hay otros que dicen, no, el juez siempre no pierde su carácter de director y debe intervenir. Cuando considere que hay necesidad de traer algún elemento probatorio, pues lo puede admitir de oficio. Inclusive esa resolución, que lo han visto en civil, es inimpugnable. Entonces eso ha sido materia de discusión. Esperemos que pueda salir la sentencia correspondiente. Lo que no nos ha pasado con el octavo pleno casatorio, que hasta ahora, ya le dije, está con el sueño de los injustos. Son casi 2 años y tanto, va a cumplir 3, y es un tema que voy a volver también como una previa de esto. Termino con la singularidad. Entonces, ¿qué se preguntaba? Y se acuerdan que les dije a ustedes, es una pareja que está conviviendo 10 años, imagínense, y la convivencia tiene efectos, como hemos visto, no solamente personales, también tiene efectos patrimoniales. Y esos efectos patrimoniales llegan hasta los hijos, porque lógicamente, al ser un bien, entre comillas, mancomunado, o entre comillas, sociedades gananciales, mancomunados es lo correcto, pues le corresponde más tarde, si hay un tema de muerte de uno de ellos, a los hijos. Entonces, ahí está la vinculación. Los bienes patrimoniales tienen, o los bienes tienen una razón, que es también la supervivencia de esta pareja. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo es que debe entenderse la singularidad? Que durante esos 10 años no haya tenido pues ni siquiera una cana al aire, eso fue un poco el tema, para hacerlo más simple, o que porque tuvo por ahí un desliz y se le comprobó, porque de repente lo denunciaron, qué sé yo, perdió su singularidad, y eso llevó, yo les presenté 2 casaciones, están en sus diapositivas anteriores, que había 2 posiciones. Una donde decía, no, tiene que ser de manera exclusiva, porque cumple los mismos roles que el matrimonio. Consecuentemente, el rol del matrimonio, fidelidad, cohabitación, mismo techo, ¿no? Entonces hay un tema también valorativo moral, por eso le estamos dando vida a la unión de hecho. Creo que hasta allí está bien. O sea, el análisis que hacen los jueces supremos hasta allí es correcto. El querer exigir que de repente esa unión de hecho pues se mantenga intangible, inamovible, y que las partes den todo de sí para esta familia, porque es una familia, es una pareja. Pero también tenemos que entender la realidad. Por eso que la casación de Trujillo, que es la segunda casación, dice, bueno, si hacía una situación no permanente, una situación casual, una situación transitoria, no puede perder la singularidad. Entonces eso ya rompió, eran 2 posiciones distintas. Y como ustedes se están dando cuenta, es un tema valorativo. Y bueno, al final eso fue, pues en ICA cuando discutíamos, yo recuerdo hasta las colegas, muchas de ellas decían, pero no, bueno, yo no aguantaría que mi, ya, hablemos no de esposo, sino de conviviente, pues esté con otra persona. No es correcto. Yo sí sé, sabes que hasta aquí nomás y se terminó. Claro, pero también había otras personas que decían, bueno, pues hay muchas situaciones que ahí se pueden presentar. No quiero yo, sino que finalmente yo al menos entendí por una cosa, como le dije a ustedes, aquí el que más pierde es curioso. El agresor, por llamarle de alguna forma, es el que comete, saca los pies de ese plato, de la unión de hecho. Caray, qué bien, se ve beneficiado, porque finalmente esa unión de hecho ya no existió.
¿no es cierto? Y la parte agredida, que está 10 años ahí pujando y la pobre no sabe nada, ella sigue siendo peor agredida porque finalmente ya no hay unión de hecho para ella, o sea, no hay ese respaldo. Por ahí lo que yo dije, para mí no es justo. Y gracias a Dios creo que esa fue la posición casi unánime de la mayoría de magistrados y se votó porque esta casación de la libertad tenía mayor razón. Si bien se pide la singularidad, pero no podemos exigir que por una cuestión excepcional, transitoria que haya sucedido, se rompa la singularidad. Entonces, fíjense cómo se hace la vivencia, ¿no? en cada caso. Otro tema, y con eso termino porque el preludio está muy largo, es la aplicación del 315 del Código Civil, que es el octavo pleno casatorio que no sale. Lo dije así un poco comentándolo, un poco lo voy a hacer más tranquilo para ver como que vamos entendiendo qué pasó. El 315 del Código Civil lo que señala es que para disponer de bienes, porque es una norma que está dentro del matrimonio, cuando se tenga que disponer bienes de la sociedad de gananciales, tienen que participar los dos. Lo que no dice es qué pasa si solamente participa uno de ellos. Eso es lo que no sabemos, porque si el 315 nos dijera que va a pasar, ya la cosa la tendríamos resuelta. No dice. Entonces, como no dice, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a que la mayoría dice, no, la sociedad de gananciales es una sociedad especial, una sociedad que sale fuera de José y María y forma una sociedad. Si pudiera ser persona jurídica, lo escribiríamos como persona jurídica. Claro, es parecida, pero no lo es, no tiene razón social, no, pero sí es distinta, porque lógicamente se conforma con los bienes de los dos. E inclusive tiene toda su tratativa ahí en la legislación de familia, cuando dice, por ejemplo, que la indemnización que tiene que pagar uno de los cónyuges no puede ser asumido con los bienes de la sociedad de gananciales. ¿De acuerdo? Ese es un problema, por ejemplo, también en los juzgados, ¿ah? Porque a veces cometen un accidente, estoy hablando de las cositas chiquitas, o un delito, y cuando quieren cobrar, lo único que tiene es una casa, pero es casa de la sociedad de gananciales. Entonces, para ese momento, tiene un problema. ¿Podemos o no podemos? Realmente hemos superado el tema del embargo. Hasta ahí hemos llegado. Hemos dicho, sí puedes embargar, porque por lo menos hay que embargar, que el embargo es una inscripción en registros públicos, no va a afectar en nada. Entonces, permitimos que se embargue el bien de la sociedad. Lo que no te puedo permitir es que lo ejecutes, que lo vendas. De eso ya hay también plenos. Entonces, ¿pero por qué no lo puedo vender? Es que, ¿sabes qué? No se ha disuelto la sociedad de gananciales. La única forma para poder recién afectarte, y sería en la porción que te corresponda, es que tenga que haber una liquidación de sociedades gananciales. Y eso implica lo siguiente: cuando hay liquidación de las sociedades gananciales, que uno de ellos fallezca, se pondrá a rezar, muere, por favor. Solamente le digo broma, porque salimos de... Posible. Lo otro es divórciate. Claro, tiene que estar a la expectativa, ¿no? La mañana, por ejemplo, acabamos de resolver más o menos un caso así, que ya falleció y estaba pidiendo el embargo, ahora sí, de lo que le correspondía. Pero como ya había herederos, entonces los herederos han dicho, un momentito, ya propietario, no es, mi papá ya se murió, nosotros somos. Artículo 660 del Código Civil, ¿no? Entonces, la sucesión termina en el momento de fallecimiento y empieza la otra. Nosotros no hay vacancia legis o vacancia hereditatis, es decir, un tiempo en el cual, como sí lo tiene otra legislación, Argentina, ellos sí señalan un tiempo hasta que recién se determine quiénes son los herederos. Aquí no, automáticamente pasa a otros herederos. Entonces, sí, pero yo no he tenido en cuenta una cosa, por si acaso, quien te esté embargando no es de tu condición de nuevo propietario, está embargando de la anterior deuda que ha tenido la sociedad de ganancial y le hemos permitido. No, porque eso tiene que ser. Además, ustedes saben que en materia sucesoria, la masa hereditaria primero está obligada a pagar todas las deudas que tenga esta masa hereditaria, las cargas, los gastos en fallecimiento, en el funeral, todo eso constituye. Recién lo que queda, eso es herencia neta, como se llama técnicamente,
susceptible, ahora sí te toca a ti. Entonces por eso es que hemos permitido. Pero vuelvo al tema que nosotros tenemos. Entonces, si actúan así como una sociedad muy especial, tienen que participar los dos. Por eso que ahí venía el tema de pedir la nulidad. La pareja que no había participado decía, pido la nulidad ya por falta de manifestación de voluntad. Porque esto solamente se configura con la voluntad de dos. Porque el 3.15 dice que para disponer de bienes tienen que estar los dos. Y aquí no hay disposición sino solamente de uno. Consecuentemente, no hay manera, ¿ya?, de que pueda haberse generado un acto válido. Entonces sería un acto nulo, pero por falta de manifestación de voluntad. Pero hay otros que han dicho, no, ¿sabes qué? No, voluntad, y pues ahí está la voluntad. Aunque sea coja, disculpen el término, hay una voluntad. Lo que no existe, lo que está pasando es que uno quiere agraviarle al otro, le está quitando sus bienes. Entonces, es por fin ilícito, porque la finalidad es ir contra la norma. ¿Y cuál es esa norma? El 3.15, volvemos a lo mismo. Así que sería, ¿no?, nulo por fin ilícito. Hay otros que han ido más allá y dicen, no, pero acá, ¿sabes qué? Lo que está haciendo es alterar el orden público, la buena costumbre, se han ido por la nulidad virtual. Es decir, el artículo 5, Romanos, el título preliminar del Código Civil. Entonces tienes una variedad, pues, ¿ah?, uno, otro, pero todo nulidad, todo nulidad. Bueno, pero había otra posición, y esa es la discusión. La discusión era de que no, el acto no es inválido, el acto es ineficaz, tiene que ver con ineficacia negocial. ¿Y cómo es esto? Es conforme al artículo 161 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 161? La insuficiente o falta de representación. Y es que nosotros sabemos que entre los cónyuges pueden representarse. Unos a otros se representan en los actos ordinarios de su vida. Pueden representarse en el tema de los hijos, en el ejercicio de la patria potestad, pueden ir al colegio. Esa es otra cosa que ustedes tienen que tenerlo claro, porque de acá ya van a entrar a temas de violencia, etc. Fíjense ustedes, una cosa es quitarle la patria potestad, suspenderle la patria potestad, y otra cosa es el ejercicio de la tenencia, y eso usted lo sabe. La patria potestad es un derecho subjetivo, lo llamamos así porque forma parte íncita, ¿no?, en este caso de los dos, porque tiene que ver de la autoridad del padre y tiene que ver del derecho también del hijo de tener un padre, ¿de acuerdo? Entonces ese es el ejercicio de la patria potestad. No le puedes quitar ni suspender, sino la ley ha señalado los casos, el Código de Niño y Adolescente, cosas concretas, por ejemplo, que haya atentado contra la vida de ese niño, que lo haya violado, ahí sí hay pérdida total de la patria potestad, no regresa más. Pero son cosas sumamente extremas. Y entonces, ¿qué sucede cuando la pareja se separa? Uno ejerce la tenencia